Muy buenos días y bienvenidos a En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy me acompaña el doctor Walter Curioso, vicerrector de investigación de la Universidad Continental. Doctor Walter, bienvenido. Muy buenos días, Miriam. Un gusto estar aquí en Contexto. Un gusto también para nosotros tenerlo aquí en una fecha tan especial como el día de hoy, que es Día de la Medicina Peruana. Enviamos un cálido saludo a todos los trabajadores y personal médico que contribuye a mejorar los servicios de salud. Hoy reconocemos y valoramos este espíritu de abnegación, curiosidad científica y heroísmo que poseen al poner sus vidas al servicio de la población peruana y también en general los médicos al servicio de la población mundial, ¿no? Entonces, una fecha realmente significativa la que celebramos el día de hoy. Así es, Miriam. Yo también quiero sumarme no solamente al saludo, al reconocimiento a todas y a todos los médicos del Perú en el marco del Día de la Medicina Peruana, hoy 5 de octubre, por toda esa loable y sacrificada labor que realizan. Y en especial quisiera también rendir un homenaje a los más de 580 colegas que nos abandonaron durante la pandemia por el COVID-19. Ellos son héroes quienes demostraron no solamente su compromiso, sino esta lucha abnegada para mejorar la salud de nuestra población. A ellos mi reconocimiento y mi saludo. Claro que sí, justo como menciona, doctor, creo que la pandemia nos dejó muchísimos aprendizajes, pero dentro de ellos también nos hizo darnos cuenta de en qué situación estaba nuestro sistema de salud, cómo estaba respondiendo ante ciertas emergencias o qué es también, en qué aspectos podríamos encontrar algunas mejoras. Nos hizo reflexionar en general de cómo estaba la situación y sobre todo ya de cara al personal médico, como usted menciona, este espíritu de abnegación, de poder incluso poner la vida de los demás y la salud de la población, incluso antes que quizás la suya propia. Entonces, en un contexto, digamos, donde ya hemos superado esta pandemia, donde ya es una situación un poco más controlada y hemos tenido todos estos aprendizajes, ¿qué nuevas especialidades vienen emergiendo vinculadas a la medicina y la salud? En efecto, Miriam, como mencionas, la pandemia por el COVID-19 en realidad no solamente reveló las serias deficiencias que tenemos en diferentes aspectos de la salud pública aquí en el Perú, sino que también reveló la necesidad de contar con nuevos perfiles también de especialistas que permitan enfrentar de la mejor manera no solamente la atención a la salud pública, sino también con miras a enfrentar nuevas pandemias o nuevas epidemias en general, ¿no? Dentro de este contexto, justamente la salud digital emergió como una de las herramientas por las cuales los médicos y los profesionales de salud en general, en un contexto de salud pública, utilizaron para poder enfrentar de la mejor manera y apoyarse del grupo de herramientas para poder enfrentar una pandemia como la que tuvimos, ¿no? Dentro de ese marco de herramientas y aplicativos de salud digital, fueron creciendo y desarrollándose significativamente, ¿no? Esto justamente devela la necesidad de contar con un nuevo perfil de competencias para los médicos en general y particularmente para algunas especialidades con nuevos enfoques que nos permitan abordar un campo más integral y más profundo de la salud. Algunas de estas especialidades que justamente necesitamos y que de hecho hoy en día los programas universitarios también tienen que estar alineados a esta nueva necesidad y perfil. En primer lugar está la telemedicina y la telesalud, ¿no? De hecho, la telemedicina se ha convertido en una especialidad con una demanda creciente, más aún en un contexto de post-pandemia por el COVID-19, ¿no? La telemedicina permite muchos servicios y potencia, digamos, muchas de las herramientas con las cuales los médicos ya cuentan, ¿no? Por un lado, los médicos
pueden capacitarse para brindar atención médica de calidad a través de diversas plataformas digitales, ¿no? Ya no necesariamente un médico tiene que viajar muchas horas y utilizando diferentes medios de transporte para poder asistir a un taller de capacitación. Hoy en día todo eso se puede resolver con algunos programas de telemedicina, ¿no? Diferente es obviamente la necesidad de poder capacitarse en algunas técnicas médicas, quirúrgicas, en las cuales necesariamente tiene que haber un componente, obviamente, presencial. Sin embargo, hoy en día también están existiendo y desarrollándose más modelos mixtos, ¿no? En el cual, o modelos híbridos, ¿no? En los cuales combinan parte presencial y parte virtual, ¿no? Por otro lado, también la telemedicina nos permite realizar o permitir segundas opiniones a través del telediagnóstico, ¿no? Lo que nos permite también interpretar datos de monitoreos a distancia o de sensores a distancia, y con eso también promover un diagnóstico más precoz, más oportuno, ¿no? Y con ello promover un tratamiento adecuado, ¿no? Y también la telemedicina nos permite coordinar de manera más eficiente entre diferentes gestores, lo que se les llama la telegestión. Y finalmente también la telemedicina es un recurso importantísimo para promover la comunicación en salud, ¿no? Cómo nosotros podemos informar, cómo podemos empoderar a la población utilizando estas herramientas, ¿no? Entonces, la telemedicina se convierte en sí misma en una especialidad cada vez más creciente y necesaria en un mundo post-pandemia. Por otro lado, también tenemos otra área que también emergió, que es la de la ciencia de datos y de la inteligencia de datos en salud en general, ¿no? Esta especialidad se enfoca principalmente a la recopilación, al análisis de datos en salud y hoy en día, una vez que tenemos grandes volúmenes de datos, estos volúmenes de datos que estén sistematizados, que estén bien almacenados, justamente sobre eso podemos desarrollar capas de inteligencia artificial que nos permitan analizar algunos patrones, algunos clústeres de datos para extraer información de diferentes fuentes, por ejemplo, fuentes como registros electrónicos en salud o las historias clínicas electrónicas, de tal manera que podamos identificar patrones, sobre todo en entidades que no conocemos, ¿no? O estamos empezando a conocer. Es por ello que la pandemia por el COVID-19 fue un claro ejemplo, ¿no? Íbamos recopilando signos, íbamos recopilando síntomas, íbamos recuperando algunas manifestaciones o cruzando los datos con los antecedentes que tenían las personas, y eso nos permitía también predecir comportamientos o predecir también recuperación o predecir también sobrevida, ¿no? Entonces, la ciencia de datos cada vez está más en auge. De hecho, nosotros como Universidad Continental postulamos a un fondo del CONCITEC que estaba orientado a brindar apoyo a universidades que innoven con nuevos programas en el contexto del COVID-19 y de hecho nosotros desarrollamos un diplomado de inteligencia de datos justamente para preparación ante pandemias y epidemias, en el cual contó con especialistas, médicos, profesionales de salud, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Y hoy en día, ya después de ese diplomado, es que se están incorporando estos nuevos componentes en los cuales participaron también especialistas internacionales en nuestros programas tanto de posgrado como de continuo, ¿no? Y quisiera terminar mencionando dos campos también importantes, ¿no? Por un lado, la salud móvil, la cual podemos definir como el uso de las tecnologías de celulares o tecnologías móviles para aplicarlas a salud, también emergió, ¿no? Vimos cómo se desarrollaron aplicativos para colecta de datos, basado en los síntomas también, o basado también en los signos y basado en los antecedentes, podían también orientar información y orientar también algunas pautas para el manejo de enfermedades, ¿no? Y que estamos viendo también cada vez más en desarrollo, ¿no? Cada vez se implementan y se desarrollan más aplicaciones móviles, sensores y otros dispositivos que también permiten mejorar la atención médica, el monitoreo de pacientes y también la promoción de la salud, ¿no? Y hay también
un campo emergente también, que es el de la robótica y la tecnología médica, ¿no? Cada vez más se están investigando y vemos cómo se están desarrollando nuevos dispositivos innovadores que, utilizando tecnología, utilizando, por ejemplo, realidad virtual, permiten también aplicar a diversas especialidades, ¿no? Eso también lo vimos en el COVID, cómo se fueron desarrollando también todas estas aplicaciones y que hoy en día también se utilizan para, por ejemplo, entornos post-rehabilitación o incluso vemos cómo tecnologías como la nanotecnología también se están desarrollando. Y quiero finalizar también con otro aspecto que es vinculado a la medicina, pero que es importante, es toda el desarrollo que viene dándose la bioinformática y la genómica, ¿no? Que vienen desempeñando un papel importante. Hoy en día se habla de medicina personalizada y la investigación genética. Y justamente necesitamos también profesionales de salud, incluyendo a médicos, que justamente nos permitan contextualizar y analizar datos genómicos y que utilicen estas herramientas informáticas para avanzar aún más en la comprensión de enfermedades, de nuevas enfermedades y también de la genética humana, ¿no? Estas son solamente algunas de las especialidades emergentes, Miriam, en el campo de la medicina y la salud digital en un contexto de post-COVID-19 y esto revela también la necesidad de intersectar cada vez más y ver cómo las tecnologías pueden apoyar la atención médica. Y esto es un campo de constante evolución, ¿no? Hemos visto cómo el desarrollo de toda la innovación tecnológica viene transformando diferentes servicios y salud no es la excepción. Como, como menciona, doctor, creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de, en realidad, cómo esta aceleración que se ha dado en la transformación digital, si queremos llamarlo así, o en la adopción de cada vez más tecnología para justamente enfrentar algunos de los retos que teníamos en ese momento. Y como menciona, la telemedicina fue una herramienta crucial y la necesidad de incorporar estas capacidades, o mejor dicho, de hacer esta conjunción entre tecnología y medicina es cada vez una demanda mayor. Ahora, hemos hablado un poco acerca de, digamos, cuáles son estas especialidades o estos nuevos escenarios que se forman y cómo es que podríamos mirar hacia adelante, pero sabemos que también dentro de este camino y dentro de la implementación, definitivamente van a haber algunos retos y nuestro sistema de salud ya enfrenta algunos desafíos. Entonces, en esa línea de pensamiento quisiera saber cuáles son los retos más importantes que enfrenta la medicina peruana, quizás en términos de atención médica, de recursos o de la tecnología que tanto hemos mencionado. Sí, voy a comenzar justo con uno de estos últimos puntos que ha mencionado, miren, que es el tema de las tecnologías, pero vinculado con las tecnologías también está todo el tema de la seguridad de los datos, ¿no? La seguridad de los datos personales es un tema fundamental, ¿no? Todo este tema vinculado con la ciberseguridad de los datos es un tema que siempre debemos de tener no solamente en consideración, sino de desarrollar mecanismos y desarrollar también servicios que permitan proteger la seguridad de los datos, ¿no? Eso es un tema esencial, ¿no? Es necesario no solamente proteger la información médica sensible y garantizar en general que las aplicaciones, los sistemas de salud digital sean seguros y en todo caso también procurar que sean resistentes a amenazas cibernéticas, ¿no? Este va a ser un constante desafío en las cuales cada vez más también se desarrollan nuevas tecnologías que nos permitan estar mejor protegidos porque nuestros datos son muy valiosos, ¿no? Por otro lado, existen los desafíos contextuales. Para poner en contexto, si bien es cierto, las herramientas tecnológicas pueden desarrollar y jugar un papel importante, pero hay otros desafíos del sistema de salud en general que aún se necesitan también atender urgentemente, ¿no? Uno de ellos es las disparidades que tenemos en el acceso a la atención médica, ¿no? Es uno de los desafíos más apremiantes, ¿no? Si bien es cierto, eh, eh, contamos con un aseguramiento en salud, ¿no? Sin embargo, el acceso a los servicios de salud es un tema que aún está pendiente, sobre todo en áreas rurales y remotas, ¿no? Que carecen en general de infraestructura de atención médica adecuada, ¿no? Y esto obviamente genera disparidades en el acceso
a la atención médica, dificulta a las personas que accedan a servicios de salud básicos, ¿no? En un contexto de pandemia post-COVID-19, donde ha aumentado la anemia, donde ha aumentado la pobreza, donde no contamos todavía con pruebas, insumos, recursos, inclusive vacunas, es un tema que necesitamos abordar urgentemente, ¿no? Por otro lado, no solamente nuestros problemas de acceso, nuestros problemas de infraestructura, conocemos que muchas instalaciones de nuestras postas, de nuestros centros de salud, de nuestros hospitales, carecen muchas veces de infraestructura adecuada y de equipos médicos modernos. Eso también obviamente afecta la calidad de la atención de los servicios de salud y también hace difícil poder realizar diagnósticos oportunos y lograr tratamientos avanzados, ¿no? Cuando hablo de infraestructura, no solamente me refiero a la conectividad a Internet y al componente de construcción y de recursos que tenemos, sino también me refiero inclusive al gran desafío que tenemos, que todavía en muchos distritos ni siquiera podemos garantizar acceso a la electricidad todo el día, ¿no? En muchos distritos todavía y localidades del Perú, la electricidad la tienen solamente por horas, ¿no? Entonces, eso agrava aún más el funcionamiento de los equipos tecnológicos, ¿no? Otro aspecto que es crítico es la brecha de profesionales de salud que tenemos, ¿no? No solamente enfrentamos una escasez de médicos, sino también de otros profesionales de salud que son también fundamentales como parte del equipo del sistema de salud que tiene que responder a los desafíos, ¿no? Y esto es particularmente serio en las áreas rurales también, ¿no? Todo esto obviamente limita la capacidad de poder brindar una atención médica de calidad y oportuna en todo el país, ¿no? Sumado a eso, también tenemos otros grandes retos, como el acceso a los medicamentos, a los suministros médicos, ¿no? Este es un problema en muchas regiones del Perú, no solamente dificulta en la distribución, sino que puede afectar también un tema importante que es el gasto de bolsillo, ¿no? Muchas personas todavía, inclusive en el marco del COVID-19, se dio esta situación porque no podían acceder a los medicamentos de manera oportuna y con ello poder recibir tratamientos efectivos, ¿no? Otro tema que conviene seguir incidiendo es justamente en todo este tema de educación y capacitación en salud, ¿no? Necesitamos nuevos perfiles de competencias, formar y capacitar a profesionales de salud para que justamente se mantengan al día, no solamente con el conocimiento, sino con algunas habilidades necesarias que permitan brindar una atención médica de calidad, ¿no? La atención en salud y particularmente también fortalecer la educación en estos temas de salud digital, de gestión en salud, cómo hacer más eficiente la gestión en salud, es fundamental para que los médicos y otros profesionales de salud también puedan aprovechar al máximo las ventajas de estas tecnologías que venimos hablando, como la telemedicina, la salud digital, ¿no? Que aún todavía también, aparte, ese es otro desafío, ¿no? Hoy día hablamos de la interoperabilidad, es decir, cómo diferentes sistemas, cómo diferentes aplicativos, cómo diferentes herramientas se pueden conectar para poder brindar una mejor atención, ¿no? Todavía tenemos pendiente la implementación de la historia clínica electrónica a nivel nacional y particularmente, vuelvo a mencionar que esto es un gran desafío en áreas rurales y áreas lejanas, ¿no? La falta de conectividad, la falta de recursos tecnológicos en muchas regiones limita justamente esta adopción de soluciones digitales, ¿no? El financiamiento es otro tema que no quiero dejar de mencionar, ¿no? La inversión insuficiente para fortalecer el sistema de salud, obviamente eso limita la capacidad para abordar estos grandes desafíos, ¿no? Necesitamos un esquema de financiamiento adecuado para poder mejorar todos estos componentes de infraestructura, para poder brindar capacitación, para poder fortalecer la respuesta que necesita nuestro sistema de salud para enfrentar las diferentes condiciones que nos afectan, ¿no? Y recordemos también que la atención a las poblaciones vulnerables también es un tema, es un gran desafío que también tenemos que enfrentar, ¿no? La atención particularmente médica y de salud a las comunidades indígenas
en general personas de bajos ingresos va a ser un tema importante, el cual requiere estrategias específicas para poder garantizar que estas poblaciones de pueblos indígenas, de áreas vulnerables, pueda darse también con acceso, con calidad y con oportunidad, ¿no? En resumen, miren, he mencionado algunos de los retos más saltantes, más importantes, que van desde la infraestructura, la disponibilidad y la necesaria eh, punto importante de tener más profesionales de salud, contar con médicos formados, actualizados, no solamente en temas de salud, sino en esos temas de tecnología. Y todos estos desafíos van a requerir un enfoque integral que involucre justamente una inversión sostenible y necesaria para poder mejorar esta accesibilidad y brindar una atención de calidad a todos los peruanos, ¿no? Gracias, doctor. Creo que nos ha dado un panorama bastante amplio y completo respecto a los diferentes retos que enfrenta el sector. Quisiera tomarme aquí unos pequeños minutos para poder comentarles a todos que estamos en vivo a través de Facebook y gracias por estar conectados aquí. Tenemos una sección de comentarios, así que ahí pueden aprovechar para dejar cualquier duda, consulta que deseen hacerle al doctor Walter, que nos acompaña el día de hoy. Y también comentarles que además de Facebook estamos en otras redes sociales como LinkedIn, Instagram, TikTok, así que si aún no son parte de nuestra comunidad en estas otras redes sociales, los invitamos a conectar por ahí. Y ahora sí, para retomar un poco la entrevista, doctor, usted mencionó algo que me ha quedado grabado y que me genera también algunas dudas porque no tengo quizás el panorama completo y es el tema de las historias médicas electrónicas, ¿no? Que en algún momento escuché de él, empezaron su aplicación, la idea que engloban es justamente tener un historial, digamos que actualmente, o bueno, en años anteriores, lo que sucedía es que una persona iba, se tenía en un centro de salud, tenía una historia médica ahí, luego iba a otro centro de salud, tenía una nueva historia médica ahí, y no se tenía una visión completa quizás de todas las afecciones y de todo el historial de lo que había sucedido con este paciente a lo largo de su vida. Y creo que la historia médica electrónica lo que busca es justamente tener un solo documento, un archivo que permita hacer este análisis más holístico y realmente también facilite otros procesos como los que hemos hablado donde que la tecnología está mediando. Entonces, en ese sentido, quisiera hacerle la pregunta de cuál es el estado de las historias clínicas electrónicas en el Perú y cómo ha evolucionado. Sí, miren, definitivamente ese es uno de los ejemplos en el marco de las tecnologías que necesitamos fortalecer urgentemente porque definitivamente puede aportar un valor significativo a la mejora de la salud de la población. Como bien dijiste, en realidad el tema de la historia clínica electrónica no es algo nuevo, ¿no? De hecho, si vemos la evolución normativa, que es uno de los campos que se ha desarrollado más en la historia clínica electrónica, más no todavía en la implementación, la primera normativa que establece justamente las disposiciones, definiciones, criterios sobre las historias clínicas electrónicas, se publicó el año 2011 por el Ministerio de Salud, ¿no? Y luego ya más adelante, en el año 2013, desde el Congreso de la República se impulsa una ley que justamente lo que busca es que no solamente se implementen historias clínicas electrónicas a nivel de los establecimientos de salud público y privados, no solamente en el MINSA, y que más allá de que se implementen historias clínicas electrónicas, estas historias se conecten, ¿no? Porque como bien mencionas, la idea es tener una plataforma integrada que evite, por un lado, redundancia de pruebas o redundancia de exámenes que nos solicitan cada vez que vamos a un establecimiento de salud. Y si es un establecimiento de salud del MINSA y quiero atenderme en salud, aún los desafíos pueden ser mayores, ¿no? Entonces, esta ley que en realidad se denominó y estuvo apuntando más allá de la creación de una o de la implementación de una historia clínica electrónica en un establecimiento de salud, lo que buscaba era
crear un registro nacional de historias clínicas electrónicas, ¿no? Que justamente a través de una plataforma permita, por un lado, a los profesionales de salud acceder a los datos de los pacientes, pero también al paciente acceder a sus datos, ¿no? Y eso es algo también bien importante porque los pacientes también necesitan conocer información sobre sus condiciones, sobre sus tratamientos, sobre sus citas, etcétera, ¿no? De hecho, luego de la ley avanzó con un reglamento, si bien es cierto, tomó un poco más tiempo, el reglamento se aprobó el 2015, ¿no? Donde establece ya justamente la obligatoriedad para que todos los establecimientos de salud públicos y privados se adecúen sus plataformas, sus sistemas, ¿no? Y implementen este Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, ¿no? El MINSA luego fue también buscando financiamiento y estableciendo algunos mecanismos para poder soportar y brindar apoyo a que los diferentes hospitales y establecimientos de salud puedan implementar historias clínicas electrónicas, y de hecho eso se estableció en los años 2017, 2019 a través de los planes estratégicos, y hubo una meta en realidad interesante de que al 2021 al menos la mitad de los establecimientos de salud hubieran implementado la historia clínica electrónica. Esto no se dio, ¿no? De hecho, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud, se animó por desarrollar una historia clínica electrónica propia para el sector, ¿no? En general, si hablamos de el estatus actual, digamos, al comienzo de la pandemia, de cuánto se implementó la historia clínica electrónica en el Perú, según un reporte del Banco Mundial que apareció este año, de hecho hace algunos meses, documenta que solamente el 15% de establecimientos de salud en el año 2020 tenía implementada una historia clínica electrónica y básicamente ese porcentaje no se ha modificado significativamente al día de hoy, de acuerdo también al mismo reporte del Banco Mundial. Han habido, sí, algunos, digamos, algunos esfuerzos también desde el punto de vista regulatorio, normativo, de legislación, por tratar de cerrar esta brecha, ¿no? De hecho, en el contexto pandemia, se modificó otra ley, no la ley de historia clínica electrónica, sino la ley de telesalud, que permitía justamente, bueno, y permite, porque esa ley no ha sido, ese decreto legislativo no ha sido derogado. Este decreto legislativo 1490, en una de las disposiciones complementarias, manifiesta el acceso gratuito a, eh, a los canales de atención que disponga el Ministerio de Salud. Es decir, independientemente si yo tengo crédito en mi celular, al conectarme a alguna dirección específica del Ministerio de Salud, puedo tener todo el tráfico gratuito, ¿no? Es decir, no solamente podría ingresar a mi historial clínico electrónico, podría acceder a teleconsultas, inclusive podría ver mi portal de salud, ¿no? Ese decreto legislativo hasta ahora no se implementa, ¿no? Y es sería algo importantísimo justamente porque sería una herramienta también que podría brindar acceso a información y brindar acceso a servicios, incluyendo teleconsultas, justamente en las áreas que más se necesiten, ¿no? Y para ello, como manifesté, no es que se necesiten, es decir, no va a consumir los megas de las personas. Recordemos que todavía muchas personas tienen modalidad prepago en sus celulares, ¿no? Y por otro lado, existe otra ley que también salió recientemente, hace aproximadamente un mes, que justamente promueve el Internet gratuito en áreas alejadas, en áreas que justamente vive mucha población vulnerable. Entonces, esperemos en realidad que estas leyes se ejecuten, se implementen, ¿no? Desde el punto de vista normativo, en realidad, tenemos muchos avances, pero en el proceso de implementación, ahí es donde vienen los temas que necesitamos desarrollar e impulsar más, ¿no? Y finalmente quiero manifestar también que el tema de la historia clínica electrónica también está enmarcado dentro de una agenda digital, es decir, dentro de un documento que salió también en el marco de pandemia por el Ministerio de Salud, en el cual se promueve no solamente la historia clínica electrónica, se promueve la telesalud, se promueve las aplicaciones de inteligencia artificial en salud, y también se incorpora un aspecto también importante
que manifesté, que es la implementación de un portal de salud del paciente, ¿no? En el cual el paciente pueda acceder a sus vacunas, cuándo las recibió, qué antecedentes tiene, qué medicinas recibe, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista normativo, vuelvo a repetir que sí, están establecidos los lineamientos, los aplicativos, etcétera, pero lo importante es implementarlos, ¿no? Y implementarlos es necesario también una inversión importante, es necesario contar con profesionales, con esos nuevos enfoques y esos nuevos conocimientos y esos nuevos perfiles para que se pueda implementar, ¿no? En realidad, son muchos factores que tenemos que considerar en el marco de un ecosistema para que puedan impulsarse las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y considerando también todo este tema fundamental de la protección de datos personales, que es importantísimo, no solamente desarrollar un registro o un formato electrónico, sino que tiene que tener muchísimas condiciones para que esto pueda ser implementado y escalado a nivel nacional. Claro que sí, y quiero resaltar aquí, doctor, como menciona, de que ya tenemos cierto marco normativo y lo que necesitamos es un poco llegar a su implementación. Creo que esto nos da ya quizás una base, el hecho de contar con estas leyes, con estos marcos, para poder realmente impulsarlo y dentro de, digamos, de todo también mencionó algo que para mí personalmente fue una arista como novedosa, porque siempre creo que había enfocado un poco el tema desde cuánto nos serviría tener esta información centralizada, tener un perfil único por paciente, no solo para temas, digamos, de cara al paciente, sino también a nivel de manejo de datos. Y como hemos ido mencionando el tema de la tecnología y cómo podríamos usar estas datas en estadísticas para muchísimas cosas, pero también hay este otro lado y esta otra cara que es ya desde los ojos del paciente o del usuario, ¿no? ¿Qué tan, digamos, cómo se podría mejorar su experiencia con una plataforma de esta naturaleza? Y creo que un mini vistazo de lo útil que ha sido podría ser también dentro del carnet de vacunación que de la vacunación que se dio durante la pandemia, que muchas personas iban, se vacunaban, pero ¿quién no ha perdido? Bueno, gran parte de las personas perdía su carnet físico y luego tenía estos problemas para poder acreditar las vacunas, pero gracias a estos portales que te permitían ver el historial de vacunas y todo ello, pues podías tenerlo siempre al alcance de la mano a tu disposición y poder hacer en ese momento los trámites o las acreditaciones que necesitaras, pero imaginemos tener esto a una mayor escala donde que cada uno pueda saber cuándo son sus citas, qué vacunas ha obtenido, qué tipo de intervención pasó, qué exámenes ya se ha realizado, en qué periodicidad y todo esto pueda sumar, incluso a reducir, digamos, optimizar, ¿no? Los esfuerzos, también los recursos, entonces creo que sería algo muy provechoso como también mencionó usted y está dentro de uno de los retos que también enfrentamos de cara a toda esa transformación y a toda esa tecnología y a también los nuevos campos y los horizontes que se están presentando tanto en medicina como en salud en general. Y esto nos lleva a también la necesidad, justamente como comentábamos, de profesionales y de personal capacitado para usar estas nuevas tecnologías, para hacer estas implementaciones y realmente poder ir avanzando en ese camino. Y Exactamente, miren, sí, yo solamente quería comentar, el ejemplo que has dado de las vacunas es excelente, ¿no? Y de hecho, otro de los aspectos que se avanzó desde el año 2012, desde marzo del 2012, de hecho contamos con un registro electrónico de uno de los primeros componentes de la historia clínica electrónica, que es el registro de nacido vivo en línea, ¿no? Es decir, ya una persona que nace en un establecimiento de salud, tanto público como privado, se registra prácticamente a los minutos en esta plataforma que está integrada también con RENIEC, es decir, también bajo esta mirada de la interoperabilidad, de cómo conecto diferentes sistemas, de tal manera que ya no tendría que apuntar el nombre, todo el nombre de la madre, la dirección de la madre, etcétera, sino que todos estos datos ya nos comunicamos con otra agencia que tiene los datos, que es RENIEC, para poder, con el número de DNI, si es residente peruana, poder jalar todos los datos que ya tiene otra institución, ¿no? Esta mirada de interoperabilidad es la que tenemos que seguir contándolo en realidad en todo el Estado peruano, ¿no? Si alguien ya tiene un dato, ya no tienen que poder
ya no tienen que solicitarle al usuario, ¿no? Y este componente del certificado de nacido vivo se utiliza hoy en día en todo el sector salud, no solamente el MINSA, el Seguro Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas y las clínicas privadas también cuentan con este certificado. Este prácticamente es el primer módulo de la historia clínica electrónica, ¿no? Y sobre ese se montan las vacunas y otros sistemas adicionales, ¿no? Porque son, digamos, las condiciones que tiene una persona a lo largo de la vida, ¿no? Y esa mirada y ese enfoque es el que tenemos que tenerla en consideración en lo sucesivo también, ¿no? Entonces ya hay algunos avances importantes que lo utiliza todo el sector salud. De hecho, el certificado de nacido vivo en línea marcó un hito porque es el primer aplicativo en la historia del Ministerio de Salud que justamente es utilizado hasta el día de hoy por todo el sector salud, ¿no? Y vinculado a ese certificado nacido vivo en línea está otro sistema de hechos vitales que es el Sistema Nacional de Defunciones, ¿no? El SINADEF, ¿no? Que también lo vimos que jugó un rol fundamental en el marco de la pandemia. Muchas gracias. Y ahora pasando un poco ya a algunas de las preguntas que tenemos del público, tenemos a Isis Roa que nos consulta cuáles son los desafíos más importantes en torno a la innovación dentro de los ámbitos sanitarios. Sí, es una buena pregunta. En realidad, la innovación es un aspecto fundamental. Yo creo que desde el punto de vista de la formación de los médicos, digamos, tenemos que promover esa cultura de innovación, ¿no? Ese es como digamos, cambiar o optimizar el chip por un chip de innovación. Y cuando me refiero a innovación, no necesariamente me estoy refiriendo a tecnologías. Es decir, yo puedo innovar desde el punto de vista de la medicina o de la salud, mejorando u optimizando un proceso, ¿no? Un proceso que, digamos, me tomaba muchos pasos o me tomaba muchas cadenas o muchas personas y dependiendo de lo que deseo conseguir, ya sea mejorar una cita médica, mejorar la solicitud de una prueba, etcétera, ¿no? Yo puedo evaluar ese proceso y optimizar en caso necesario o en caso se requiera, ¿no? Entonces, la innovación abarca muchos campos y definitivamente hoy en día la medicina tiene que ser enfocada y tiene que ser desarrollada y tiene que ser también implementada bajo un concepto de innovación, ¿no? De innovación constante, en la cual es importante otro aspecto, que es la colaboración, ¿no? Cuando hablamos de innovación también, hoy en día nos referimos a equipos multidisciplinarios, equipos colaborativos que en base a un desafío se juntan basado en las diferentes expertices y pueden proponer un modelo optimizado, un modelo mejorado en base a innovación. Muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Walter Mendoza, que nos consulta en relación a políticas públicas en salud en el Perú, ¿qué tanto está acorde a las necesidades actualmente mencionadas? Muy buena pregunta. En realidad, si bien es cierto, como mencioné, tenemos políticas, tenemos en realidad muchas políticas. Algunas de ellas obviamente necesitarían revisarse y optimizarse, pero en realidad políticas tenemos. Lo que necesitamos, como vuelvo a mencionar, y es importante también recalcarlo, necesitamos implementar, ¿no? Necesitamos que sucedan las cosas, necesitamos implementaciones en campo y con las respectivas evaluaciones. Es decir, necesitamos generar evidencia basada en datos, necesitamos generar evidencia basada en evaluaciones, que pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí es un rol importantísimo también de espacios que necesitamos también entre los que generan las políticas, entre los que hacen las políticas, ¿no? Tanto el Congreso de la República, tanto el Ejecutivo, ¿no? De tener esos espacios de discusión con entidades académicas, ¿no? Con think tanks, con universidades,
en donde se promuevan estos espacios, no solamente de explorar necesidades, ¿no? Sino de explorar soluciones, de explorar innovaciones, ¿no? Muchas veces la academia, por la naturaleza, digamos, tradicional, muchas veces permanecen en una burbuja, ¿no? Y ven muy alejado el rol del Estado o lo ven como muy diferente, ¿no? Hoy en día justamente necesitamos cada vez más políticas públicas basadas en evidencia, necesitamos evaluar, por ejemplo, el impacto regulatorio, y eso lo tenemos contemplado en nuestro marco peruano, ¿no? Entonces, para eso necesitamos justamente estas instituciones académicas, think tanks, universidades públicas y privadas, que justamente puedan aportar a esta evaluación y luego de esta evaluación ver si necesitamos mejorar o qué políticas necesitamos modificar, ¿no? Entonces, existen espacios a nivel del Estado donde se pueden promover esos espacios y también la academia, de hecho, los puede proponer, ¿no? De hecho, la Universidad Continental cuenta con un espacio que es nuestro foro de políticas públicas, donde tradicionalmente elaboramos un semáforo de políticas públicas, donde se preguntan a diferentes stakeholders, incluyendo a público en general, expertos, etcétera, sobre algún tema de interés público y luego se debaten con académicos, con expertos, estos resultados, ¿no? Entonces, estos espacios donde se juntan funcionarios, se juntan los que formulan e implementan las políticas con los académicos, con investigadores, con los que generan nuevo conocimiento, es fundamental justamente para poder como mencioné, no solamente evaluar las políticas, sino, en caso necesario, proponer mejoras para producir un impacto significativo en la población, ¿no? Muchas gracias. Y para finalizar, tenemos la pregunta de David Torres, que nos hace la consulta dentro de la formación académica. ¿Qué importancia tiene la salud ambiental, siendo este un programa que proviene desde MINSA y DIGESA, ¿no? No sé si nos podría comentar un poco sobre ello y personalmente también aprovecharía este espacio para enlazarlo con algo de lo que ya hemos venido conversando y que es respecto a justo el tema de las capacidades, ¿no? Aprovechando la pregunta que nos hacen, ¿qué aspectos del perfil de las competencias de un médico podrían ser mejoradas? Y si es que dentro de estas competencias quizás hay algo también relacionado al tema ambiental. Excelente, sí, excelente pregunta. Y de nuevo, vuelvo al tema de multidisciplinaridad, ¿no? Hoy en día para todos es claro en realidad la necesidad de abordar el tema del ambiente y de hecho el ambiente es un tema, es un determinante de la salud, ¿no? Existen muchas condiciones, muchas enfermedades en las cuales influye el aspecto ambiental, ¿no? Por eso es que bien lo menciona el tema de salud ambiental, que de hecho es una área, es una dirección general dentro del Ministerio de Salud, pero hoy en día está cobrando mucha relevancia también en la interacción con los otros ministerios, ¿no? No solamente porque tenemos un Ministerio del Ambiente, sino en realidad porque y hay diferentes también instituciones que abordan el tema medioambiental, ¿no? Es un tema multidisciplinario y así debe ser conceptualizado, ¿no? El perfil de las competencias en ese marco también debería incorporar los temas ambientales en el marco de la formación de un profesional de la salud, ¿no? De hecho, el perfil de competencias del Ministerio de Salud, específicamente para los profesionales de salud, y me voy a centrar en el tema médico, en el marco de de la entrevista del día de hoy, pero en realidad el perfil de competencias del MINSA para los médicos fue actualizado también en el marco de la pandemia, ¿no? Tenemos un perfil de competencias esenciales que para los médicos y también para las enfermeras o enfermeros, que están los dos contenidos en esta resolución ministerial. De hecho, una de las competencias aborda el tema de el bienestar, no solamente personal, sino el bienestar de la sociedad, ¿no?
Esto está incluido en el nuevo perfil de competencias. De nuevo, está escrito, tenemos una norma que dice que los profesionales de salud debemos demostrar compromiso con el bienestar y la salud, no solamente personal, sino de la sociedad en general. Obviamente, también otro aspecto fundamental que aprovecho esta pregunta para recalcar, que es la formación en la ética, ¿no? Todo profesional de salud, en general, todo profesional debe seguir estos, no solamente debe ser ético, debe ser íntegro desde el punto de vista científico y en otras características, aplicando las normas y los respetos a la vida, a la persona, a la sociedad y al ambiente, ¿no? Y lo pone específicamente, lo incluye específicamente el perfil de competencias del MINSA, ¿no? Entonces, sí lo establece y establece algunos parámetros importantes de considerar estos aspectos ambientales en un contexto y los avances también del conocimiento y de la ciencia y la tecnología, considerando los cambios ambientales y el contexto sociopolítico, económico también de la población, ¿no? Entonces, sí lo incluye el perfil de competencias y aquí toca, obviamente, implementar, ¿no? De hecho, las competencias establecen la necesidad de realizar intervenciones, no solamente para el médico, sino para el perfil de los enfermeros, a lo cual este documento de perfil de competencias aborda, ¿no? Considerar todos estos ámbitos, sobre todo considerando el ámbito ambiental, ¿no? De hecho, también otro abordaje de la salud que se viene también promoviendo es el de One Health, ¿no? De una salud, ¿no? Donde la salud no solamente es la salud humana y cómo los diferentes determinantes, incluyendo los ambientales, también influyen en la salud, influyen en la condición de una persona y es por eso que debe ser abordado también de una manera integral, ¿no? Estos enfoques de una salud también deberían estar incluidos en las currículas de medicina de los estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces, en realidad tenemos un gran desafío también, la universidad, el rol de la universidad también tiene que ser también acorde a las nuevas tendencias, ¿no? El Ministerio de Salud actualizó su perfil, está escrito, faltan muchas cosas definitivamente en el perfil de competencias, pero es un primer paso, ¿no? En el punto, para finalizar también este perfil de competencias, por primera vez incluyó el tema de telesalud justamente por la necesidad también del COVID-19, donde cerraron los establecimientos de salud, sobre todo del primer nivel de atención, y tuvieron que modificar la ley de telesalud para poder permitir que un médico pueda conectarse a distancia. Entonces, si bien es cierto, eso se ha incluido en el perfil de competencias actual, ¿no? Pero faltan incluir también otros temas importantísimos desde el punto de vista de tecnologías, como las historias clínicas electrónicas, como el rol de la inteligencia artificial en salud, etcétera, ¿no? Entonces, ya toca también a cada una de las universidades basado en este perfil que sirva como referente, pero que aborden también otros temas importantes como los que hemos comentado. Doctor, y retomando un poco el punto de lo que mencionaba sobre los determinantes de la salud, quiero aprovechar también mencionar que dentro de nuestras nuevas maestrías en salud pública y salud global y el doctorado en salud pública y salud global de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, se abordan, ¿no?, esos factores determinantes de la salud y muchos otros campos que también hemos conversado al respecto el día de hoy, sobre todo desde aristas nuevas, como es el campo de la genómica. Tenemos ahí también un diploma de especialización en medicina genómica, así que invito a todas las personas que están conectadas a que puedan revisar el portafolio de salud de la Universidad Continental, que justamente está orientado a poder generar acortar estas brechas entre lo que el sector y todos los avances tecnológicos están demandando y la formación de los profesionales, porque sin duda, y creo que uno de los grandes aprendizajes que me llevo de la conversación que hemos tenido el día de hoy es de que tenemos bases normativas, tenemos algunas políticas públicas, tenemos perspectivas respecto a qué es lo que viene, hacia dónde debemos ir y dirigirnos, pero algo que debemos enfatizar es justamente su implementación y dentro de esta implementación contar con los perfiles capacitados para
asumir estos roles, ya sea en el campo más tecnológico, en la innovación de procesos, en nuevos campos de la medicina y la salud, como hemos mencionado, entre ellos la genómica o algo o enfocado un poco a medicina más preventiva. Entonces, por ahí los invitamos a que visiten nuestra página web, visiten y revisen todo el portafolio de salud y, como mencionaba, especialmente quizás la maestría en salud pública y salud global y el doctorado en salud pública y salud global, para que puedan conocer esta nueva propuesta académica que tiene la Escuela de Posgrado. Finalmente, no me queda más que agradecerle, doctor Walter, por habernos acompañado el día de hoy, por este espacio, por todo el conocimiento y la información que nos ha transmitido, que nos ha permitido también tener un panorama un poco más claro respecto a cuál es la situación y también cuáles son los principales retos y hacia dónde debemos apuntar. Muchas gracias, Miriam. Ha sido una conversación muy dinámica, muy entretenida. El tiempo siempre es corto, pero me ha permitido compartir algunas de las reflexiones justamente en un entorno post-COVID y en un día tan especial como es el día de hoy, como el Día de la Medicina. Así que muchísimas gracias, Miriam, y encantado de participar en el contexto. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Esperamos poder tenerlos también en una próxima edición y les deseamos nuevamente a todos los que son partes de este sector tan importante para la sociedad un lindo día y también que pues sigamos sumando esfuerzos para cortar estas brechas y para poder llegar a esta salud a este nuevo concepto de One Health que mencionó el doctor Walter, ¿no? Que nos beneficiaría a todos. Que tengan buen día. Buen día.